para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes, les decía, y es noche para opinar. Y como cada semana saludo a mis compañeros, Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa y Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias y columnista del periódico El Financiero. Buenas noches a todos, un gusto saludarles y bueno, vámonos de lleno a nuestro primer tema. En su colaboración de este lunes titulada Lecciones para dejar la mafia del poder en el Universal, Ricardo Rafael hace un recuento de los movimientos políticos que ha encabezado la maestra Elba Ester Gordillo hasta llegar al partido Redes Sociales Progresistas. El columnista nos dice para qué y a quién servirá. Ese partido servirá, como sucedió antes con el PANAL, para negociar puestos, recursos, influencia y poder. Será un apéndice de Morena y si las cosas se ponen difíciles, después de 2021, jugará, como ese grupo político sabe hacerlo muy bien, de bisagra en el Congreso. Así es, y con la aparición de la maestra Elba Ester Gordillo, que fue, digamos, la novedad dentro del fin de semana, dentro de este fin de semana que acaba de pasar, Eduardo, Paco, Andrés, y que, bueno, pues regrese, que ha levantado desde luego muchas dudas y también pues muchos sobresaltos seguramente para algunos. Pero bueno, Ricardo Rafael, a esta columna que hace referencia, Paco, y que se habla lecciones para dejar la mafia del poder, es exactamente este nuevo partido político que se está conformando con la familia cercana de Elba Ester Gordillo, su yerno y también su nieto. Están participando en la creación de este nuevo partido político y que, bueno, hay que recordar que la maestra Elba Ester Gordillo en el pasado pues ha servido precisamente para eso. De acuerdo al columnista, se informa que la maestra Elba Ester Gordillo había hablado con el expresidente Calderón cuando todavía estaba en campaña y le habló para comentarle que ponía a su disposición más o menos 500,000 votos. Y esto, bueno, pues de alguna forma es como se maneja la maestra Elba Ester Gordillo y los partidos políticos bisagra, o estos partidos que son de alguna forma de formación familiar. Y aquí la pregunta que hace el columnista del periódico Universal es: ¿a quién va a servir cuando hoy la maestra Elba Ester Gordillo, bueno, pues todo parece indicar que hay una excelente relación con la Cuarta Transformación, donde Fernando González tiene también ya algunas actividades que hacer dentro de la Cuarta Transformación? Y la pregunta es, bueno, ¿para cuándo y cómo? Y aquí es donde vienen las preguntas que se hace hoy el columnista. ¿Y la mafia del poder? Pues ¿quién era realmente? Porque ahora hemos visto el acercamiento que ha tenido el presidente López Obrador con muchos de los personajes que se decía eran de la mafia del poder. Se confirma de alguna manera lo que ya se veía venir aquella tarde cuando Elba Ester Gordillo deja la reclusión para estar prácticamente libre, ¿sí? Y empezamos a decir, bueno, ¿y ahora va a recuperar el poder? Bueno, pues ahí está y la muestra es muy clara, Andrés. Bueno, a mí me parece que Elba Ester, no sé si lo sientan ustedes así, es como una presencia ineludible de nuestra historia, ¿no? Un poco así como ¿Buena o mala? Fidel Velázquez, por ejemplo, que era presencia ineludible, vamos a ponerle, ¿no? No me hagas que la califique, Paco, pero es una presencia ineludible de nuestra historia, como lo fue Fidel Velázquez durante tantísimos años en la principal central obrera de este país. Y esta presencia ineludible ha estado los últimos 30 años en México, mediados de los años 80, fines de los años 80, hasta hace algunos años que entró a la cárcel, con un peso específico muy grande, con una influencia en el tema educativo mayúscula, y creo que reaparece, digamos, o emerge en uno de los momentos más complejos, cuando Andrés Manuel justamente habla de esta reforma educativa, cuando presenta ya la propuesta de esta reforma educativa. Y creo que aunque hablamos mucho de seguridad, de temas de coyuntura relacionados con lo que más le afecta a este país, me parece que el de educación, aunque no esté siempre en los titulares, creo que es un tema que a largo plazo es el que realmente
pudiera influir en los cambios importantes de este país. Los indicadores todos de principios del siglo XXI en México en materia educativa dan para el arrastre con el tema. Mexicanos Primero, si hizo algo esta organización no gubernamental, fue justamente poner en el foco un tema que es importantísimo y que si en algún momento los padres de familia están preocupados por algo, es en el tema educativo, porque piensan que eso puede significar la revolución social de alguien, pasar de una situación económica y social de esa generación a la siguiente muy diferente. Pero ha dejado de ser eso el tema educativo en México. Nada garantiza que alguien concluya una carrera universitaria y que va a tener un escalón más, o 2, o 3, o 5 en la escala social y económica. Aunque sí están relacionados algunos indicadores con el grado académico de alguien, la realidad es que no es tampoco la lámpara de Aladino. Me parece que reaparece el Bester en el peor momento y toda llena de cochambre, llena de lodo. No creo que pueda evolucionar un poco más, salvo que su yerno haga algunas cosas novedosas con el partido. Es un tema interesante porque además vamos a seguir viendo, así como se ven las cosas, vamos a seguir viendo las mismas viejas prácticas que llevaron al PRI a ser un partido hegemónico. Hoy evidentemente estas redes de la maestra se conformarán como el brazo de poder de Morena. Retomando lo que menciona Andrés, concediendo, sería parte de la historia negra de este país, de la señora Gordillo, porque gracias a la forma en que condujo el sindicato, que de alguna manera explica también incluso la presencia de la coordinadora de trabajadores de la educación, de tan triste memoria, debido a la forma en que se condujo ella y condujo sus políticas sindicales, tenemos un país hecho pedazos, porque si algún sector puede explicar el retraso, el rezago que vivimos en su conjunto en materia económica, política, social, incluso cultural, es el sector educativo. No le prestamos atención, ya están las consecuencias. Dejamos de invertir en educación y acabamos dándole dinero a los dirigentes sindicales que hoy siguen vivos, ya está la prueba. Sí, mencionabas, Andrés, y yo se lo refiero a Raúl Frías, mencionabas que la maestra tal vez no llega con la fuerza necesaria como para impulsar la permanencia de Morena en el poder. Yo tendría mis dudas, no sé tú, Raúl. Aparece, a ver, y bien lo ubica Andrés. Sí, aparece la maestra en este escenario, sí, donde en este momento le está recordando al presidente López Obrador, aquí estoy. Aquí estoy cuando está discutiendo la reforma educativa, cuando el presidente está preocupado por los movimientos de esta locura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que van siempre hacia arriba, hacia adelante con sus demandas. Lo hicieron durante 20 días en Michoacán, cerrando las líneas de ferrocarril, los de la Coordinadora, lo hicieron bloqueando el Senado y el Congreso para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación, pudiera negociar. Y la maestra aparece en esta coyuntura para decir, aquí estoy, ¿sí? O sea, no solamente te arregles con la coordinadora, sino aquí sigo esperando que me regreses el poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha venido posponiendo, como sabemos, ¿sí?, la elección del nuevo dirigente. Es un decirle, presidente, aquí estoy, no te olvides de mí. Sí. Me parece que es la señal que manda directamente la profesora Elbaster Gordillo ante este escenario de la reforma educativa, que déjame comentarlo, y Andrés tiene toda la razón. Estamos hablando, para mí, uno de los problemas principales que tiene este país, y lo que se ha venido cediendo una y otra vez es precisamente a esa baja calidad de educación que tenemos en México. El Instituto Nacional de Evaluación ha lamentado que se dé marcha atrás a esta reforma, que si bien había dado pasitos para adelante, como por ejemplo el examen de oposición, como a cualquier persona, como a cualquier trabajador se le hace para obtener una plaza. Bueno, pues hoy la coordinadora vuelve a obtener lo que siempre, pase automático para tener plazas simplemente porque pertenecen a la coordinadora. Otra de las evaluaciones
de los maestros, que era otra de las propuestas que había para ir subiéndole el nivel. Todo eso se le da marcha para atrás. Vamos para atrás respecto a educación y seguramente lo veremos en los próximos años con algún descenso todavía a la mala calidad que tenemos en educación, pero ya lo veremos. Para cerrar rápidamente este bloque, en un brevísimo comentario de cada uno de ustedes, yo diría, la educación sigue de un lado o de otro, del CENTE o de la CENTE, cualquiera de los dos, la educación en México sigue secuestrada. La sola presencia del Bester es una vergüenza. Adelante, Andrés. Yo diría que Los Tres Mosqueteros no es igual que 20 años después. El Bester no tiene esa fuerza que tenía a finales de los años 80 o principios de los 90 y que no se le puede endilgar toda la culpa solamente al Bester Gordillo. Raúl. No, creo que el sindicato y la coordinadora tienen y son corresponsables de la mala y del atraso que tenemos en la educación, sí lo creo, junto con una mala política también de parte de los gobiernos. Yo aquí rápidamente difiero, Andrés, yo creo que siguen teniendo la misma fuerza. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar y rescatamos de este fin de semana la columna Así se forman los partidos dominantes, publicada en el periódico Excelsior por Viridiana Ríos. Se pregunta si Morena logrará seguir el camino del PRI, que por décadas fue invencible. La clave para la consolidación de la hegemonía no es comprar el voto de los pobres. Muchos han intentado eso. La clave es la complacencia corrupta de élites y clases medias que se contentan con apoyar a un régimen siempre y cuando éste les permite continuar con sus privilegios. Hemos fallado en darnos cuenta del rol preponderante que las élites jugaron en mantener al PRI en el poder. Adelante, Eduardo. Bueno, me parece que estamos en nuestro palco deportivo, ¿no? Estamos en nuestra zona de confort y no hemos querido comprometer parte del activo que exige cualquier sociedad moderna y realmente pensante, que es comprometer la acción, las ideas en favor de un México mejor, en beneficio de un México del mañana próspero para nuestros hijos y nuestros nietos, y hemos estado cómodamente criticando al gobierno desde este balcón en un tercer piso y hemos evitado realmente comprometernos bajándonos al piso, a la planta baja y trabajar en beneficio del país, y yo creo que ahí están las consecuencias, ¿no? Nos las hemos pasado criticando a los gobiernos y sin hacer realmente nada en beneficio del futuro del país, y tenemos que pagar la factura, Paco. Ahora, en este entorno lo que dice Viridiana Ríos es que se le está dando el poder al pueblo, se le está apoyando en todos los sentidos y pareciera que los privilegios se les están quitando a algunos. Yo lo dudo mucho, porque hay evidentemente burócratas, fifís, magistrados, empresarios que se van acomodando en el entorno y que son, de alguna manera, sí, a lo mejor lastimados o picados, pero beneficiados al fin de cuentas. No sé cómo lo vean. Mira, Viridiana Ríos lo que plantea es que perdóname, Morena va en el mismo camino exactamente de lo que ha hecho el PRI y lo que hizo el PRI durante más de 70 años. Sin más ni más. ¿Qué es lo que hizo el PRI? El PRI lo hizo a través de varios y de un esquema que ella, como analista política, bueno, viene analizando qué es lo que hizo durante 70 años. Primero, sí, temas clienterales, el estar regalando de alguna forma despensas, tener beneficios para las clases sociales más bajas, pero también darle privilegios a esa élite económica, a esa élite y que de clase media también. La mafia del poder. No, que tuvieran de alguna, bueno, si es un término tan amplio, Paco, pues de alguna forma seguir manteniendo esos privilegios. ¿Y a cambio de qué? De lealtad. Es como ella lee que el PRI durante 70 años se mantuvo en el poder y que es lo que está tratando de hacer Morena a través de estos ciudadanos, a través de estos censos
que están realizando para los programas sociales, qué bueno que quiten los intermediarios, qué bueno que quiten la corrupción si es que había en estos otorgamientos de programas sociales, pero lo importante, y ella basa en esto su hipótesis, es de que también se mantenía cierta relación con la clase elite y clase media, en donde se mantenían privilegios a cambio de lealtad, y eso fue lo que hizo que un partido como el PRI estuviera 70 años y pareciera que es lo que está haciendo Morena. No, yo creo que en primera Paco, es mira, un error pensar este que es un solo PRI. Son varios PRIs los que han gobernado este país, en primera. En segunda, hay un PRI que se olvidó de la Revolución Mexicana y de los compromisos sociales que estaban inherentes en esa revolución. Y lo que hace es crear una élite con la que se colude y se olvida de las clases medias y clases bajas. Y ahí es donde se rompe el compromiso social. Por eso no es un solo PRI, sí se establece un rompimiento en beneficio de una clase social que es la que recibe los beneficios de la clase gobernante, fundamentalmente dominada por tecnócratas formados en el extranjero. Y lo que hace el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel es tratar de responder mediante dádivas y mediante esquemas sociales que a mí me parecen de dudosa efectividad, tratar de establecer ese compromiso con quienes menos tienen. Yo así la veo al menos. A ver, aquí me parece que este asunto del partido hegemónico es interesante y muy importante para la historia del nuevo siglo de México. Me parece que no es tan simple de explicarlo, incluso como en el artículo. Me gustaría, por ejemplo, ponerlo más en perspectiva y recordar dos ensayos muy importantes para la historia política de México, que son El ogro filantrópico y Postdata de Octavio Paz. Me parece que Octavio Paz fue de los que mejor entendió el tema de partido hegemónico, incluso no estoy muy seguro, pero quizás la frase, la definición, sea justamente de Octavio Paz. Veo muy lejos a Morena de conformarse en un partido hegemónico en un periodo tan corto como de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Al PRI, a lo que ahora es el PRI, o a lo que a finales del siglo XX fue el PRI, le costó muchísimo tiempo llegar a conformarse realmente en un partido hegemónico. Y me parece que también en las explicaciones que escuchamos actualmente con respecto al partido hegemónico, confundimos el Estado con el PRI. Y el PRI era una cosa, era el brazo político sin duda de ese Estado muy fuerte que teníamos posterior a la Revolución Mexicana en la segunda mitad del siglo XX, con sus altibajos, por supuesto, con sus problemas, pero era un partido, el Estado en realidad. El PRI era el brazo político, por supuesto, pero en las explicaciones recientes a mí me parece que se confunde una cosa con otra. Andrés Manuel ciertamente está siguiendo esta parte que explica Octavio Paz en El ogro filantrópico, es decir, en entregar, es decir, el que da todo como Estado a sus súbditos, al pueblo, pero salvo eso no veo más elementos todavía para hablar de un partido hegemónico. Para empezar, se está enfrentando a una elección muy rápida. La intermedia va a ser decisiva para Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado. Por el otro, hace 15 años, Andrés Manuel hablaba que solo iban a quedar dos partidos para el siglo XXI. El PAN y el PRD, decía. Pues ya ven ustedes que no es así. Entonces, otra vez, como decía la vez pasada, no tenemos la bolita mágica, es más fácil explicarlo con una perspectiva más amplia. Morena, claro que le gustaría ser el partido hegemónico, pero pues le gustaría. Pese al control de dos de los tres poderes de la Unión a cargo de Morena, pese a los congresos, muchos de los congresos locales, gubernaturas, vamos, pese a eso, ¿sigues pensando que no se va en ese camino hegemónico? Hay muchos más contrapesos, Paco. Hay una serie de poderes. El poder económico es muy importante en México y no está dentro del poder legislativo ni está en el ejecutivo. Y es un peso mayúsculo. La prensa, bien que mal, como se encuentra en estos momentos, es un peso importante. Decía hace un momento Lalo, muchos estábamos en el palco viendo la cosa. No, muchos estábamos en la calle peleando muchas cosas. No estábamos con un arma, pero estábamos ahí, muchos. Y no hablo por mí, hablo por muchísima gente de este país a través de organizaciones no gubernamentales, colectivos que existen en este momento. Ese es el verdadero contrapeso de López Obrador. Quizás no lo sea el Congreso, quizás no el Poder Judicial, pero una serie...
más grande. A mí me parece que de alguna forma, no estamos hablando que Morena hoy sea un partido hegemónico, no lo es. No. Que le gustaría hacer, desde luego. Me parece que lo que están haciendo a través de estos servidores de la nación, lo que hicieron de alguna forma en apoderarse de digamos, de estos padrones propios de Morena y no del gobierno o del Estado para poder hacer y la entrega de los programas sociales, me parece que es una búsqueda que lo estamos viendo, que se está relacionando con muchos de los que eran la mafia del poder. Ya vimos la reunión privada en la casa del vicepresidente de Televisa. Hemos visto el acercamiento que ha tenido con muchos de los empresarios que forman parte de su consejo empresarial. Sí, la verdad es que yo no veo mucha y una gran diferencia entre lo que hicieron esos partidos que atendían a los más necesitados de este país con programas sociales fuertes como el que generó el expresidente Salinas en su momento, y con lo que ahora está centrando el presidente López Obrador en estos programas, desde Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando el Futuro, el de las personas adultos mayores, el de las mujeres, y todos estos programas, incluyendo estancias infantiles, concentrando todo hacia ese padrón que de alguna forma le reconozca a él o a Morena, que son los que están haciendo estos padrones, para poder de alguna forma pues crear esas lealtades que luego pueden funcionar muy bien en temporada electoral. Ya lo veremos. No creo que esté fuera de la cabeza del presidente López Obrador crear, y lo ha dicho él, a él le gustaría, y así lo expresó hace unos días, que el proyecto que está transformando este país, la cuarta transformación, trascendiera el sexenio de sus 6 años del presidente. Sí, para eso llegaron, y saben perfectamente bien que si no están otros 4 o 5 sexenios no van a poder hacer los cambios y consolidar los cambios para los que están trabajando. Evidentemente no será Andrés Manuel, quizás ya no le alcance para repetir en la presidencia, pero sin lugar a dudas el proyecto de que él encabezó, que él ha pensado, es para quedarse, llega para quedarse evidentemente, ¿no? Andrés. Lo mismo decía el PRI en el 2013, 2014, previo a Ayotzinapa, previo a la Casa Blanca, decía, para sacar el PRI. Ahí está la historia. Vamos 4 años nada más duraron después. Sí, déjenme salir un poquito, porque nos quedan unos minutitos nada más de este corte, y me gustaría conocer dentro de la coyuntura un tema que me parece que ha generado una amplia polémica hoy. Y es esta carta y este video en el que Andrés Manuel López Obrador exige al gobierno español disculpas por los agravios cometidos durante la conquista, y por supuesto el gobierno español ya reaccionó y dijo, no hay tal, no se puede juzgar. No, y regresa, sí. Y no solamente lo hace así, sino lo hace con firmeza. Y niega absolutamente la posibilidad de que se extienda una disculpa en los términos que pretende el presidente. Bien lo va a decir Raúl, que es otra vez el simbolismo está ahí. Yo digo que qué bonita, ¿no? Qué bonita frase. Aprovechemos la coyuntura para pedirle a los gringos que nos devuelvan parte del territorio que nos agandallaron. Ya andamos en esas, pues lo que podemos hacer es eso, ¿no? Se me ocurre, pues, ¿no? No podemos, a mí se me hace inconcebible lo que acabo de escuchar de parte del presidente. Pero bueno, Raúl sí profundiza en el asunto. A ver, yo sigo pensando que el presidente López Obrador sigue utilizando los símbolos, ¿sí? Me parece que este es un símbolo, de alguna forma, desagraviar a los grupos indígenas que se enfrentaron a la conquista de los españoles, y que de alguna forma, muchos sentimos ese rencor, ese coraje, eso que de alguna forma sucedió en como nos lo ha pintado la historia. Me parece que el presidente López Obrador sigue leyendo muy bien esos símbolos. Me parece que la respuesta del gobierno español y lo que ha sucedido es lo prudente, ¿sí? Pero el presidente
aprovecha estos momentos para seguir provocando esa división que desde el principio ha generado entre los mexicanos, entre los conservadores y los liberales, entre los fifis y los AMLovers, y todo esto de alguna forma que ha venido en todos los aspectos que genera el presidente, y que creo en seguramente ya veía hace un rato la declaración de Pérez Reverte, por ejemplo, como una persona que tiene los apellidos españoles, que tiene seguramente sus antecedentes familiares en España o los orígenes en la península ibérica, de alguna forma está solicitando esto, pero seguramente hay quien la ha comprado y ve la reacción de las redes sociales, Paco, Eduardo, Andrés. Sí, la verdad es que esto divide, sí, y sí hay que pedirle que desagravien los ataques que cometió Hernán Cortés hace 500 años en la conquista de este continente americano. Último y brevísimo. Ya te dije, muy entretenidos, ¿no? Te dije que le iba a decir muy bonito, Raúl. Último y brevísimo comentario, Andrés. ¿No era una fake news? No, muy bien. Parecía fake news. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más para opinar. Apenas ayer el presidente López Obrador prometió a los familiares de las personas desaparecidas o no localizadas que habrá todo el presupuesto que se necesite para la labor de búsqueda y para establecer un sistema de identificación forense. Un buen detalle, por supuesto, es una buena estrategia, algo que no se había hecho. El presidente comentó que los 40,000 desaparecidos, que es una cifra que verdaderamente impacta, 40,000 desaparecidos que se heredaron de pasadas administraciones, constituyen la herencia más dolorosa y triste que recibió el nuevo gobierno. ¿Cómo lo ven, Andrés? Me parece que esta parte de la historia reciente de México es una de las más lamentables. Desgraciadamente, aparte, no es nueva, es decir, tenemos además un antecedente muy importante en los 70 sobre desapariciones forzadas esas, es decir, con una clara participación de las Fuerzas Armadas en su mayor parte de los casos, pero también de autoridades locales. Creo que en esta parte intenta el nuevo gobierno hacer una evaluación completa, incluso el propio López Obrador envía a uno de sus más cercanos colaboradores para que se encargue de todo el tema en relación a los desaparecidos. Las fosas que se han encontrado en México, lo comentábamos hace algunos programas, esta base de datos que ya existe de los últimos 10 años, entre el 2006 y el 2016, sobre las fosas que se han venido encontrando, pero lo que ocurre en México y los colectivos que están participando en las búsquedas nos dicen es que hay puntos del país en los cuales no tiene control ninguna autoridad, ni la federal ni las autoridades locales. ¿De cuáles puntos estoy hablando? De estos sitios en los cuales los colectivos han encontrado las fosas clandestinas. En muchos de esos lugares ni siquiera se pueden acercar. Van en una ocasión, tratan de hacer la búsqueda, pero en muchos de esos lugares, en Veracruz, en Tamaulipas, en Juárez, en Chihuahua, en Michoacán, en Sinaloa, en Jalisco, y etcétera, etcétera. Puedo nombrar por lo menos 12 estados, es decir, casi medio país, en los cuales ocurre eso. Puntos muy claros en los cuales la delincuencia tiene el control de esa zona y estos colectivos no se pueden acercar. Eso no se llama de otra manera más que el Estado no tiene el control del territorio. Y si un elemento básico tiene el Estado es el territorio. Al no tener el control, ahí está parte del problema. No en las bases de datos que haga el nuevo gobierno, no en decir que heredaron 40,000 o 400,000 desaparecidos. No, en el control del territorio está la base. Que estos colectivos que operan en todas las ciudades que ya mencioné o en todos los estados que ya mencioné tengan realmente garantías y respaldo de la autoridad local. Y eso Paco y Raúl y Lalo no lo tienen en este momento. Esa es una realidad que viven todos los días y por eso están en peligro. Y es una grave omisión, Andrés, una grave omisión de los pasados gobiernos. A mí me parece, y lo que decía Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, estuvo la semana pasada aquí en Jalisco, para hablar precisamente del tema, y la omisión de los gobiernos en donde simulaban que buscaban y que no buscaban. Y me parece que el tema Jalisco aquí adquiere una relevancia importante por el hecho lamentable de los tráileres
de la muerte que le conocimos, ¿sí? Más de 400 cadáveres, ¿sí? Paseando en un tráiler sin refrigeración adecuada, buscando a ver dónde depositaban esos cadáveres que muchos no estaban debidamente clasificados para su posible identificación. Y esto se multiplica por cada una de las entidades de la República Mexicana. Me parece una de las tragedias de este país. Ya decía Andrés, 40,000 desaparecidos, donde solamente el sexenio pasado se invirtieron 6 millones de pesos para hacer este registro, para tratar de ubicar completamente dinero insuficiente. Es obligación del Estado poder darle y brindar seguridad a los ciudadanos. Este fin de semana platicaba yo con algunas de las personas que han tenido la desgracia de perder, de no saber dónde están sus seres queridos. Una mujer que su esposo se despidió para irse a reunir con su hermano para un negocio, nunca más supo de él. Una mujer que tenía a su hijo trabajando en un taller mecánico de la esquina de su casa, llegaron unos sujetos, se llevaron a los 3 mecánicos y nunca más supieron de él. Y lo peor es que esa gente luego se vuelve a criminalizar porque van a las autoridades y las autoridades, seguramente su esposo andaba en algo. ¿Quién sabe si se fue con la novia? No sé si el muchacho vendía droga o algo en el taller mecánico. Es una desgracia lo que hemos hecho con el tema de los desaparecidos y la reacción de los gobiernos. Me parece su omisión es grave. Y que ahora se ofrece hacer un padrón real, el que haya exámenes de genética para poder identificar a cada uno de las personas encontradas y no permitir que las familias sean a través de los colectivos como Solecito en Veracruz, como aquí en Guadalajara, muchísimas madres de familia que han encabezado movimientos para ir a buscar, a ver si pueden dar con los seres queridos, simplemente para saber a quién rezarle y dónde rezarle y darle cristiana sepultura si es que esa es su religión. Estamos hablando Esto es exactamente una gran desgracia. Estamos hablando de un reto enorme, porque ahorita estamos hablando nada más de 40,000 desaparecidos, a los cuales hay que encontrar, a los cuales se les va a meter todo el dinero posible para esa búsqueda. Pero también a la par se tiene que luchar para acabar con este lacerante delito que es el secuestro, la desaparición forzada, y que no crezca ese enorme número. Se tendrán las armas, las herramientas para hacerlo, y esto me lleva también al tema de la inseguridad que sigue galopante y creciente, al igual que la violencia. Ese es esa es la verdadera factura que nos habrá de perseguir por el resto de muchísimos años o décadas. Este pasaje que estamos viviendo nosotros y que será parte de la historia más negra de este país, que tendremos que lamentar durante muchísimas décadas de aquí en adelante. Y eso sí es que, y me parece que será difícil, eso sí es que se da una respuesta eficiente a la inseguridad que seguimos viviendo a lo largo y ancho de la República Mexicana, y que el presidente pensaba que se iba a acabar por el simple hecho de que él fuera electo como presidente de este país. Andrés. Sí, y si se tratara de disculpas, entonces el Estado tendría que pasársela ofreciéndolas, como lo hizo con los 2 muchachos que murieron enfrente de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Muy visible por tratarse de la institución esta, pero la realidad es que el país está lleno de situaciones muy parecidas, donde la misma autoridad, por impericia, por exceso de poder, por exceso de fuerza, por muchas razones, estuvo topándose con la población y que quedó en el fuego cruzado, como esos 2 muchachos del Tecnológico de Monterrey. Se cuentan por centenares y quizás por miles quienes perdieron la vida en esa situación, en esa espiral de violencia que vivió México, sin contar, por supuesto, todo este tema de los desaparecidos, igualmente muy visible después de los jóvenes de Ayotzinapa, pero que no alcanza a contar toda la tragedia, lo que ocurrió en Guerrero. Estamos hablando... Sí, adelante, Raúl.
Y bueno, simplemente dar algunos datos adicionales a lo que se está comentando del tema de la violencia. En las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido una descomposición tremenda en muchas de las ciudades, muchos de los estados que han sido nuevamente escenario de estas, dicen las autoridades, de estas pugnas entre los malos, entre los criminales, que generan una gran violencia a través de homicidios dolosos. Lamentablemente para esta administración y lamentablemente para este país y lamentablemente para nuestro querido México, sí, lo que decías, 5,000, casi 5,649. Así sí. 5,649 solamente en enero y febrero. 13% más de lo que fue en el 2018 y el bimestre más violento por el número de muertes. Que no sé si estén de acuerdo, no se los podemos achacar a esta administración. No, pues es la inercia que traemos, es la inercia, pero ya son de esta administración. Desde luego, pero me refiero, ya le cuentan a la administración de López Obrador, pero mira, ojalá todo fuera números, Paco. Lamentablemente es que cada una de estas personas que mueren violentamente tienen familia y presenta un dolor y presenta un funeral y representa una gran pérdida para estas familias, y así se va creando este país tan complicado, tan difícil, con tantos sentimientos encontrados, ¿sí? Y que estamos esperando respuestas. ¿Sí? Aquí en Guadalajara ya vemos a los militares caminando por las calles, ¿sí? Mucha gente dice, qué bueno que por fin llegaron los militares, pero hay otros que dicen, es una tragedia para este país que sean los militares los que tengan que venir patrullando, caminando, brindando la seguridad, con lo que todo esto significa. Me parece que sí, vamos a entrar en una dinámica ahora que empiece la Guardia Nacional, que se calcula que en 3 años puede empezar a dar resultados si es que se logra la coordinación entre las autoridades federales y las policías municipales y los gobiernos estatales para encontrar, pacificar algo a este país. Como ya lo decíamos, una tragedia de nuestro querido México. Así es, vamos a estar muy pendientes de ese tema. Ya casi estamos de salida y quisiera yo tocar otro tema que me llamó la atención. Vamos, el sábado por la tarde-noche llamó mucho la atención la inauguración del parque de béisbol de los Diablos Rojos del México, que estuviera el presidente López Obrador para lanzar la primera bola e inaugurar el estadio, y de inmediato lo que subió a redes fue el abucheo a Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente la reacción del presidente para llamar a la porra fifí, y hoy la secretaria de Gobernación solicitando, pidiendo que haya respeto en los eventos públicos. Y yo pregunto... ¿verdad? Para que vean lo que se siente cuando llega con un gobernador y solapa que se burlen a los gobernadores locales, independientemente si se lo ganen o no se lo ganen. O sea, el presidente no puede permitir, a ver, ¿quién quiere que hable el señor gobernador? No, pues no inventes, el señor gobernador. Ahí veas, para que veas lo que se siente que la gente te abuchee. ¿Y sabes por qué lo abuchean? Porque están hartos de los políticos, aunque sea Andrés Manuel López Obrador, y los quieren fuera de eventos en donde ellos van a divertirse. Por eso lo abuchean. No está bien que lo abucheen, ¿sí? Y es una vergüenza que estemos permitiendo que se abuchee la figura del presidente de la República. Pero bueno, pues una muestra de lo que han de sentir los gobernadores a los que acompaña y en donde el presidente solapa que existen este tipo de prácticas. Andrés. Una sopa de su propio chocolate, ¿no? Durante muchos eventos, ¿sí? Nomás que con la diferencia de que aquí no había quien lo defendiera. Él defendió a algunos de los gobernadores que eran abucheados, aquí se tuvo que defender él solo. Me parece que tiene razón Lalo, es decir, la gente quiere ver béisbol, juego, no estar viendo a un político, así sea Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que le faltó una buena dosis de humildad, aceptar que hay quien puede no gustarle cualquier cosa y quien puede no gustarle para opinar y le va a cambiar y no por eso le vamos a estar diciendo nada. Eso me parece que le hace falta una buena dosis de ubication, dicen acá en Sinaloa. ¿No sería que no tenían un ambiente controlado, Raúl?
Bueno, sí, evidentemente. Ellos buscaban que los 5,000 boletos que dieron, que son de la mitad supuestamente, a través de la movilización de Morena, podría equilibrar. Yo creo que el presidente, digo, de acuerdo a lo que se vio en en los videos que se subieron, sí hubo sorpresa. Yo creo que él no se esperaba que lo abuchearan. Él seguramente pensaba que iba a ocurrir lo que ha sucedido en muchos de los eventos, que a diferencia de que la gente pues a lo mejor no le debía la entrada a López Obrador, en los eventos de los gobernadores, pues los programas sociales que se están entregando a los viejitos que son citados para esto, pues traen el compromiso. Además, pues dices, ¿para qué chiflo si a lo mejor me pueden cancelar mi programa social? Sí, claro. O simplemente, bueno, ¿para qué? Pero en el estadio de béisbol, la verdad es que casi todas las autoridades en los estadios, casi todos son abucheados. Yo no diría que es un asunto contra no hay López uno que se haya Obrador. Me parece salvado. que lo que dice Lalo está bien leído. Es así, me parece que en los eventos de este tipo, donde la gente quiere ir a un espectáculo, ya sea de música o un espectáculo de deportes, pues no a oír políticos, y más si agarra al presidente y empieza a echarse un discurso ahí tipo mañanera, pues entonces, mira, con eso le cortaron 2 minutos, le dijo, se coló la porra fifí y aquí le termino. Perfecto. Y la gente tan contenta, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí esta noche para opinar. Por supuesto, mi agradecimiento, Eduardo, Andrés, Raúl, como siempre, pero sobre todo a usted que nos haya permitido expresar opiniones y que usted haga la propia. Le recuerdo, mañana también es noche para opinar con Raúl Frías Lucio, y por ahora lo dejo con los memerables.